Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda aquí Lola Hernández y hoy con un súper tema en este espacio de Lola, y no solamente un súper tema, pero una súper invitada. Ella es la doctora Catalina López, una gran amiga que es director del centro Clutch. Esto es en Ecuador, les cuento. Ella es investigadora, docente de posgrado, creadora de libros e instrumentos de diagnóstico de autismo y bueno, con doctorado y demás estudios que ella nos irá compartiendo, pero sobre todo con una gran calidad humana y con una visión del autismo tan humanista, y tan como de abuelita, de mamá, no digo abuelita por la edad, sino de Mm. abuelita por esa manera de ver a las personas con autismo, ¿no? Cata, bienvenida. Uy, Lola, gracias mil, qué lindo verte, qué lindo poder compartir experiencias más que nada, ¿no? Porque cuando uno trabaja en la academia es verdad que estudia mucho, pero todo la academia de la vida, cuando vos llevas a la aplicación de todos los conocimientos, es cuando se te abre un mundo nuevo. Así que gracias por Exactamente. haberme invitado. Gracias, gracias. Y les comento que vamos a tocar un tema que para mí cuando lo escuché en temas de autismo, yo decía, Cata, ¿qué es eso? Y, o sea, explícamelo con balitos y bolitas porque no me queda claro. Y es la sensopercepción auditiva, que para muchos será conocido y para otros no tanto. Ese va a ser el tema, pero para irnos adentrando, Cata, yo sí te voy a decir, tú cuéntanos, yo te cedo el micrófono. Cuéntanos primero pues todo esto de la percepción y después vamos acotándolo a la parte auditiva y vamos acotándolo después al autismo. Así que somos todos oídos. Claro, mira, creo que todos los seres humanos nos damos cuenta que cada persona tiene una percepción totalmente diferente de una situación. Y yo digo, uno de los problemas más grandes, perdón, uno de los problemas más grandes es que la lucha y el poder que cada ser humano quiere tener nos lleva a la lucha de que quién tiene la razón y no a comprender desde qué perspectiva lo ve el otro, ¿sí? Cuando uno empieza a comprender la perspectiva, es decir, su forma de ver propia, que nace de un montón de elementos, nace desde tus ancestros, desde huellas ancestrales que puedes tener, de tu vida, en tu familia, de cómo fuiste gestada, cómo te criaron, cuáles fueron los valores, las prioridades de tu familia. Y eso, puesto ya en contexto, te lleva a ver la realidad desde tu experiencia. Y cuando el otro tiene la misma situación, él también tiene sus propias formas de ver y concebir el mundo. Y cuando nos encontramos, que es la cosa más maravillosa que existe, en lugar de aprender del distinto, lo que hacemos es luchar para ver quién tiene la razón, sin darnos cuenta que la perspectiva es distinta. Es decir, la perspectiva nos lleva a modos de ver la realidad, de analizar, de sentir la realidad de una manera totalmente diversa. Entonces, si nosotros partimos de ese concepto, de una percepción, de manera general de modos de ver, también tenemos una percepción totalmente desde el sistema auditivo. Y no me voy a ir a una cuestión neurológica, sino cada uno siente y comprende de una manera distinta. Por ejemplo, los conceptos, nosotros tenemos conceptos universales y tal vez en México como en Ecuador, el concepto de madre puede ser el mismo, Sí. pero si yo he hecho una experiencia negativa de una madre que me abandonó, el concepto de madre para mí, personal, va a ser negativo, Claro, ¿sí? claro. Eso sucede comúnmente. A todos nos sucede eso. Entonces, piensa, inclusive cuando ya estás con una persona, piensas, es que él me comprende, ella me comprende, es que pensamos igual. Y pasa un poquito de tiempo
dos, tres días, que dijimos, somos totalmente diferentes. Inclusive en mi consultorio muchas parejas vienen y dicen, me voy a separar de él o de ella porque somos diferentes. Y entonces yo la primera pregunta es, ¿y quiénes somos iguales? Exacto. Y en realidad, la maravilla es la diversidad, Exacto. pero no hemos sido, no hemos crecido con eso. Hemos Claro, crecido en la competencia, claro. en luchar para decir quién es mejor, es que yo le gané, aunque vos sepas que no. Y entonces yo he llegado a la conclusión que cuando uno dice, es que yo tengo la verdad, no, la verdad surge del diálogo entre dos. Yo veo desde acá, vos ves desde acá. Entonces, juntos podemos generar una nueva forma de ver la realidad, Exacto. ¿no? Oye, Carta, y disculpa que te interrumpa, pero ahora que Ay, hablas, dale. yo digo, pero es que incluso nosotros, nuestra biología es diversa. O sea, ya nada más hablando de los sentidos, pues cada uno tiene su función, ¿no? Y muchas veces, pienso yo, ves algo que no te gusta y cuando te acercan, quizá lo hueles y dices, ay, pero huele bien. Exact- Tiene mal aspecto, pero huele bien. Y dices, bueno, ¿quién tenía razón? ¿El olfato o los ojos? O la vista, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la riqueza de la diversidad, ¿no? El darte Claro, la o sea, es una oportunidad maravilla. de olerlo, ¿no? Y decir, ay, mm, pues huele bien aunque se ve medio feíto. Claro, pero eso implica que vos llegues a comprender que no eres dueña de la verdad, que no eres dueña del saber, que vos ves desde esta manera y el otro ves desde otra manera. Hoy me reía porque me dijeron que no me invitaban a un congreso al cual estaba invitada porque yo decía que el autismo no era una discapacidad. Y entonces yo pensé, digo, no problema, gracias porque tengo menos trabajo. Pero la preocupación es, entonces hay una sola forma de ver el autismo. Claro. Y yo creo que es importante que hagamos un paréntesis en esa desinvitación al Congreso, Cata, porque antes de iniciar esta conversación hablábamos de eso, ¿no? En realidad, para términos clínicos de obtención de servicios, pues el autismo es una discapacidad porque si no, pues no te dan los servicios, ¿no? Ujú. Sin Exacto, pero embargo, lo que yo te decía es, el autismo discapacita a las personas en diferentes exactamente. áreas de su vida, pero eso no los convierte en personas discapacitadas. Exactamente. Pero sabes que este tema es súper importante porque yo digo, muchas veces se discapacita a las personas autistas porque no se va a los profesionales adecuados, sino que uno dice, con todo el respeto a los psicólogos, el psicólogo es el que tiene que abordar el autismo. Perdón, el autismo no es un problema psicológico. Si todas las madres hablaran al mismo tiempo, me dijeran que el primer tiempo, el problema más serio es de comunicación, lenguaje y relación. Ese es el problema central. Por lo tanto, yo tengo que trabajar ahí. Pero si no voy al profesional idóneo, pierdo tiempo. Después vendrá en otro momento todos los profesionales. Entonces yo veo que al final en el autismo también es una lucha de poderes. ¿Quién tiene la razón? Y la pregunta es, ¿cuánto nos importa el que tengo enfrente? Si no se comunica. Estoy haciendo una consultoría en un hogar de niños que viven ahí abandonados, pero con discapacidad. Y me dolía mucho porque vi un diagnóstico de un niño, de un joven autista con esquizofrenia. No habla, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y cómo llegaste a decir que también tiene esquizofrenia? Por los movimientos que hace. ¿Qué? ¿Y está medicado? Por esquizofrenia. Wow. Entonces yo digo, también yo conozco muchísimas madres que sufren por la inclusión. Y digo, está bien, tienen que ser incluidos en los sistemas regulares, pero preparados. Sí, claro. Porque si no están preparados, yo tuve el caso hace unos pocos meses de un joven que en la inclusión todo el tiempo lo tenían afuera. Ujú. Nunca le dejaban entrar y daba vueltas hasta que cumplió 16 años. Se hizo un oso enorme, pero ya no quiere entrar a nada. No, Empezó a claro. pegar. Entonces yo digo,
Yo intenté hacer algo, no logré, Lola. Fue una frustración, no logré. Intentamos de todo, no logramos porque él no quiere dejar de dar vueltas. Porque además tiene un temperamento fuertísimo, que también no tenemos que decir que el autista no tiene temperamento Es que ese es el y otro, que carácter. no todo es autismo. Exactamente. Entonces, con el Existe. dolor del alma les dije a los papás, realmente no logro. Y yo, te juro, intenté con otra persona más, intentamos y yo decía, estuve incluido. Fui incluido realmente. O les tenían los papás tranquilos de que estaba en la escuela, aunque estaba fuera. Y como cuando creció pegaba, le tenían pánico. Nadie se atrevía a decirle basta. Entonces digo, entonces, ¿eso es inclusión? No. Entonces yo digo, esas situaciones discapacitan aún más. Claro, claro. Y la inclusión es un compromiso muy grande, no solamente de quien ejerce la inclusión, sino de quien la solicita, Así ¿no? es, O sea, es, yo como madre quiero a mi hijo incluido, ¿ok? Entonces así es, yo trabajaré para que mi hijo tenga todas las habilidades, atributos y demás de poder estar en ese entorno, ¿no? De una así manera es. Claro, súper pero la especial. desesperación es que estudien. Y yo digo, a ver, me encanta que ellos se desarrollen. Y tenemos de todos los niveles. De hecho, imagínate que yo trabajo con un adulto autista de 52 años, quien está descubriendo los potenciales de los de 22. Ah, Todos son imagínate, autistas. Y es súper interesante, ¿eh? La visión de él y cómo llega a entrar en eso. Entonces yo digo, él, por ejemplo, tiene un súper buen nivel, pero él justo dice, ¿cuáles son las ventajas? Porque él dice, hay ventajas y desventajas de ser autista. Mi claro. ventaja fue que yo desarrollé el arte como forma de expresión. Qué Entonces, maravilloso, ¿no? sí, 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 Que llegue a ese punto, ¿no? claro. De poder separar, es como poderse separar de su autismo, echar un paso para atrás y poder ver ahí enfrente la ventaja, ¿no? Y yo te digo, yo trabajo con él porque yo no soy autista. He estudiado mi vida entera autismo, pero es distinta la visión que tiene Michael y la distinta a la que yo tengo. Claro, Entonces, juntos planificamos todo lo que vamos a hacer. claro. Y ahí viene Entonces, la percepción, ¿no? De la que nos estabas hablando. exactamente, exactamente. Entonces es súper lindo porque yo le digo, mira, yo lo veo así, él me dice, mira, yo lo veo desde esta manera, pero no había tomado en cuenta esa perspectiva y llegamos a otra situación. Así que esa es la percepción. Y como verás, la percepción es diferente en todo ser humano. Claro, claro. Y a eso súmale, todas nuestras afectaciones o bueno, o modificaciones o diferencias a nivel neurológico, que yo creo que ahorita vas a hablar un Exactamente, poquito de eso, ¿no? En el caso de muchos de exactamente. nuestros chicos. Mira, justamente vos cuando me presentabas decías que he hecho libros y todo sobre autismo y sí, he estudiado toda la vida, Lola, de distintas formas de estudiar toda la vida. Abrí la maestría de autismo, he seguido no sé cuántas tesis de autismo doctorales y de maestría, doy clases en varias universidades, pero desde junio decidí ponerme el centro de atención. Dejé la universidad y me puse un centro de atención. Y diles en dónde está, porque a lo mejor alguien te escucha y está por En allá. Puembo, en Ecuador, en Puembo tengo el centro y tiene todo una lógica porque es en un espacio muy abierto, muy verde, desde mi concepción, que tiene que ser integral, abierto y todo. Y después de algunos meses estoy más convencida que era el lugar justo. Sí, claro, Entonces, lo interesante de esto es que cuando vos te dedicas a estudiar y das clases, y yo siempre he tenido consultorio, pero más me dedicaba a las evaluaciones de autismo y las de no autismo que me llegan como autismo, cuando ya tengo que volver, después de algunos años, que serán unos 7 años que no estaba atendiendo ya en, o sea, seguimiento, ya no solamente evaluación,
claro, me tocó volver a trabajar con los niños, adolescentes, adultos, y fue espectacular, porque empecé nuevamente a poner en práctica todo lo que enseñaba. claro. Entonces, me di cuenta de muchísimos elementos que no había antes tomado en cuenta. Y uno de los elementos justamente era la sensopercepción auditiva. Ahora Cuando sí, viene, cuéntanos más de eso. exacto, cuando viene mi primer niño, que tiene 8 años, está en la escuela, pero en la escuela tenía muy pocos, o sea, la mayor parte de asignaturas eran fuera de su nivel escolar. Máximo iba para una situación más social con sus compañeros. Me reúno con el colegio, con los padres y todo. Entonces, primero me dicen, no, es que no habla claro, no logra entender todo, y yo empiezo a observarlo a esta criatura y digo, es que él no entiende todo. Él está entendiendo las cosas no de una manera como la que entendemos nosotros. Hay alguna situación auditiva que no tiene que ver con lo neurológico, sino con lo funcional. Él no logra captar los planos y que esto es muy común en autismo. Yo, al tener una percepción tan global de las cosas, veo todo como mezclado. Entonces, no veo como lo que nosotros llamamos figura a fondo, es decir, esto está acá, estamos hablando, esa es la prioridad, pero yo estoy escuchando el sistema que me permite conectarme. Pero yo diferencio y no me molesta. En el autismo, muchísimas veces el 90% de los jóvenes no logran dividir todo lo que tienen ahí, ya Claro, sea de como si manera no visual. pudieran apagar Switch, ¿no? Como si no pudieran Exactamente, apagar los Switch. exactamente. Entonces ven todo, entonces no siempre logran comprender todo. Entonces yo me di cuenta que este chico tenía ese problema. Entonces empecé a trabajar primero con elementos, a ver, escucha este sonido y qué es, ¿no? Entonces él escuchaba y algunos los identificaba, otros no lo identificaba. Por ejemplo, había un sonido de una licuadora y él siempre decía la liladora. Esa era la ligadora, ¿no? Y yo le ponía un sistema porque es un programa, y entonces el programa da la explicación. Y él empezaba con la explicación, todo así, bien, 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 ¿no? Entonces, La explicación de lo que es la licuadora, iba a ser el por... programa. O sea, Ah, mira, ya, ahora ya. vamos a escuchar este sonido, tienes que identificarlo y señalar en las imágenes. Y entonces, cuando empezábamos con ese trabajo, él repetía desde el inicio. Pero había sonidos que no entendía. O si no, por ejemplo, había un sonido de una persona serruchando y él decía serrucho, no serruchando. Entonces, Ok, un montón de ok. cosas así. Y después cuando yo le decía, como él ya algunas palabras sabe, ahora escribe, y entonces en lugar de poner perro, P-E-R-O, él ponía P-R. Oh, No ok, ponía la E, la O. No las percibía. Él sabía perfectamente las vocales, todo, todo, todo. Pero el momento de la percepción no identificaba todo como un todo. Entonces él hablaba de esa manera. claro. Entonces empecé a trabajar en separar los planos, como llamo yo. Es decir, este es un plano, después le pasaba dos sonidos, ahora percibe los dos sonidos, después de la percepción son tres sonidos, hasta que llegas a lo que se llama la percepción fonológica. Entonces, la percepción fonológica es, a ver, ¿es igual o diferente si yo digo pa, o pa, ba? Ok, Para él, al inicio era chino básico. claro. No lograba. Nunca me puse a trabajar para que pronuncie bien la licuadora, sino me puse a trabajar en dividir fondos auditivos. Y al mismo tiempo después hago en otro tengo que hacer más bien el visual, que él tiene toda la situación visual de la misma manera, la percepción visual. Entonces con él empecé a trabajar y fue súper interesante porque después de un mes de trabajo me llaman los del colegio y me dicen, ¿qué estás haciendo?
es otro niño. Qué maravilla. Ya ahora va a incluirse ya en una asignatura, la de ciencias. Ahora vemos que ya llega a contar hasta tanto. No sabíamos que podía. Entonces yo voy viendo que mientras yo trabajo en la división de planos, él empieza finalmente a separar el sonido de lo que estoy hablando con el sonido del aparato. Claro. Y entonces empieza a centralizar. Entonces empiezo a trabajar en cuentos para que él saque la idea central. Porque claro, ahora ya empiezo a trabajar con estos elementos. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en secuencias y memoria auditiva. Entonces, pero siempre fonológica, ya estamos a ese nivel, ¿no? Entonces yo le Ajá, doy series y él tiene que repetir. claro, claro. Entonces, Oye, Cata, perdón que te interrumpa. no, Esta sigue, sigue. situación que me describes, y digo, le estoy pensando incluso por mi propio hijo. Eric tiene 28 años y estuvo en terapia de lenguaje, pues, 15 años, te lo digo de verdad. Y hay una situación que él tiene en la pronunciación de palabras. Por ejemplo, él no puede decir nada, dice nana, ¿no? No tiene Eh, discriminación fonológica. exacto, o sea, ahorita me estás diciendo, y hay una serie de palabras que él usa, Ajá, muchísimas en inglés y en español, porque él así es es, bilingüe, y, y es muy curioso, Cata, porque en inglés son unas letras las que no pronuncia y en español son otras. así es, así es. Entonces, ahorita te Exactamente. escucho y yo digo, y es eso un déficit en muchos de nuestros chicos con autismo? Así es. Así Mm. es. Es, por eso yo te digo, yo me puse más de esto hace unos 8 años, cuando escuché a una persona autista, una adulta autista, que decía, yo vivo en un cuerpo que no sé manejar. Mm. Entonces, yo ahí dije, claro, el punto central del autismo no es cognitivo netamente, es cuerpo, es percepción, son sensaciones, es comprensión de mi propio cuerpo. Entonces, desde ahí empecé las investigaciones en senso-percepción que me han llegado a eso. Entonces, ahora entiendo. Y entonces los resultados con este chico son rapidísimos, no saben. O sea, inclusive, me acuerdo un día, se rió por algo de los sonidos y yo le dije, te comiste un payaso porque se moría de la risa. Y él, después, claro, cuando fue a la reunión con el colegio, dice, ahora cuando les ve a los chicos, empezó a comprender las bromas. Wow, wow, eso es Y grande. claro, y entonces él empezó a comprender los dobles significados, pero Lola, yo no estoy Claro. trabajando en eso. No, pero es como tú bien estás diciendo, ¿no? Es como intentas, o sea, bueno, lo que estás haciendo es ayudarle a, a discernir, digamos, auditivamente quizá, los planos. Exacto, Y en el tema de las bromas, en realidad hay planos. O sea, está el plano de exacto, la palabra, del significado literal de las palabras, pero está el otro plano, que es el que esconde atrás exactamente, esta literalidad. exactamente. Entonces, cuando yo rompo planos, él puede empezar a ver las cosas separadamente. Claro, Y entonces, si logra entender separadamente, y los papás siempre me dicen, sueña con venir acá. claro, ¿Por qué? Porque estamos trabajando en todo lo auditivo y lo hacemos a través de un montón de juegos, porque además es bilingüe también él. Y entonces, por ejemplo, trabajamos la semana pasada en descubrir 50 animales, el ruido de 50 animales, identificarlos en español y en inglés. Entonces, a veces se dice la palabra en inglés y él tiene que decir la palabra en español. Entonces ya es mucho más complejo porque entran los dos idiomas, entra el sonido del animal y tenemos hasta animales como el erizo, el ornitorrinco, y él empieza ya a pronunciar perfectamente. Ahora ya no tiene, ya no dice licuadora, sino dice licuadora, ahora dice ornitorrinco, o sea, palabras dificilísimos. Pero claro, ya está dividiendo planos. Entonces claro, él, el papá me dice, no sé qué más, o sea, porque nos enloquece para venir a, porque es como yo creo que es finalmente.
alguien me está enseñando mi dificultad. Claro, claro, claro. Y además me está dando un camino, ¿no? Un Sí, camino de luz, digo yo, ¿no? Un camino de sí, sí, luz. sí, 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 sí. Por fin veo una lucecita en el túnel. Claro, pero paralelamente a todo lo auditivo, yo tengo que trabajar con cuerpo, porque él no siente la resonancia ósea de su propio cuerpo. Entonces el papá, sobre todo el papá, trabaja en eso y que también fue muy lindo porque la mamá desde el inicio me dijo, tienes que hacer algo para que el papá se involucre, porque él no quiere hacer nada. Entonces yo digo, a ver, yo para trabajar vibración ósea necesito trabajar cuerpo. Entonces, ¿cómo trabajo el cuerpo? Subimos a la montaña, vamos al río y entonces cuando está cansado, la primera vez que salió con el papá a la montaña, me escribió, no doy más. Corre, corre, no tiene límite. Al día siguiente estuvo 2 días casi dormido en la escuela de lo cansado que estaba porque él no entendía cuándo, no comprende cuando está cansado. Cuando, exacto, claro. Entonces, el papá lo que hace es todas esas actividades y con esas actividades él va regulando para que él sienta su cansancio, para que espere al otro, para que vea que no se tiene que acelerar, sino ¿Y que juega. cómo, cómo puede ayudar? O sea, dame el ejemplo, cómo el papá ayuda para que él comience a percibir el cansancio, que a lo mejor primero se va a entender a nivel mental y después se va No, a integrar, o cómo ocurre. no. Él le dice, a ver, mira, yo ya me cansé. Esperemos solamente acá porque me cansé y necesito tomar agua. Entonces él también se para y él le hace sentir la respiración, que se aceleró el corazón. Y dice, La ¿viste? respiración del papá, Exactamente. ok, Y también en él. Entonces dice, claro, viste, cuando claro. estamos así es que estamos cansados. Tenemos que bajar el nivel. Entonces hagamos otra y entonces él empieza a aprender que tiene que parar cada tanto. Entonces ya las siguientes salidas, y el papá es gracioso porque él es el más preocupado. Mira, hice esto. Nos fuimos a la piscina y también empezamos a hacer esto. Son actividades. Yo al papá no tengo que pedirle que sea terapeuta. Pero sí, Claro, él hace ese trabajo fuerte y entonces es fantástico, fantástico. Y claro. después también para sentir el cuerpo, yo tengo animalitos ahí en el consultorio, tengo 2 conejos verdaderos, gallinas que teóricamente les tenía pánico y no aceptaba. Entra a darles de comer, juega con los conejos, o sea, todo puede faltar menos la zanahoria para tirarse con con las conejas a jugar y a sentir la respiración de las conejas, a sentir cuando se asustan si entra alguien o si se acerca el perro. Al perro también le tenía pánico y ahora en cambio el perro es un pastor alemán enorme y apenas él está llegando, como estamos con el problema de luz, no pueden tocar timbre, pero el perro ya sabe que él llega y sale corriendo. Y entonces esta criatura, primero que le tenía pánico, en cambio ahora se va acariciando al perro. Ya no le asusta el ruido del perro. Mm, Entonces vamos sintiendo que el perrito se tira para que lo acaricie y sentimos la respiración del perro. Entonces, claro. es un trabajo en conjunto la escuela, la familia y nosotros. Sí, Y por entonces en la escuela supuesto. es súper lindo porque en la escuela vamos y me dicen, siempre son más alegrías que situaciones. Entonces, por ejemplo, la última que tuve hace justo un mes, porque cada mes nos encontramos, el problema es que ellos cada vez que hacía algo bueno, todos los chicos gritaban todos, ¡Yahoo! Y él empezó a ponerse histérico. Entonces empezamos a ver cuál era el problema. No era el sonido, es que él no lograba captar el momento en que todos, sin ponerse de acuerdo, Iban a gritaban. gritar. Exactamente. Claro, Entonces él se quedaba claro. fuera y eso me Claro, que molestaba. es una lectura difícil. Es una Él, lectura muy difícil, ¿no? claro, entonces cuando va al consultorio y hacemos algo, entonces ahí, ¡guay! Entonces ya aprendió cuándo es el momento y listo. Se acabó Claro, la crisis de cuando cantaban el cumpleaños. Él no lo entendía, Lola. Ahora que lo entiende, pero no porque yo le he enseñado nada, ahora que lo entiende, él también festeja. por supuesto. Ahora me hizo una travesura el jueves pasado, me rompió parte del test y entonces le digo, oye, de verdad estoy enojada porque porque hiciste esto. Entonces viene.
excuse me, perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y era una cosa, y yo te juro, me reí y me dijo, te tragaste un payaso. Entonces, esa es la percepción auditiva. Entonces, en base a los sonidos, yo hago un montón de cosas. Claro. Entonces, es como que le estoy abriendo el mundo que era cerrado. Ok, ahora, Cata, porque habrán personas que escucharán y dirán, ay, ¿quién da esa terapia? ¿Qué terapeuta? Y bueno, pues desafortunadamente estás en Ecuador y habemos muchas personas que quizá tenemos necesidad de este tipo de terapia. Y aquí van dos preguntas. Número uno, si estas terapias se pueden hacer en línea. Y número dos, y mientras en casa, ¿cómo podemos ayudar a nuestros chicos con esto de la sensopercepción? Mira, en todos los casos, que sea una dificultad, sea visual, auditiva, las más comunes son las dos, ¿ah? Pero también vamos a tener la olfativa y gustativa que van juntas. Y una que va a ser el denominador común es la dificultad para comprender su propio cuerpo. Eso lo vamos a tener en el 100% de las personas Sí. autistas. O sea, el Por eso sistema no pueden interoceptivo, regular. ¿no? Es Sí, es la parte interoceptivo, interoceptiva. exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es esto, trabajar en planos. Con el chico que tiene, con el otro chico que tiene, en cambio, la dificultad en lo visual, trabajo prácticamente lo mismo, pero en lo visual. Entonces vamos, por ejemplo, a veces escondemos cosas porque yo trabajo mucho más afuera que adentro. Entonces ellos son felices, ¿no sabes? Son felices. Sí, Entonces, claro. yo, por ejemplo, le escondo un montón de elementos en todo el espacio y le doy, dando instrucciones. Al lado de la hoja, a la izquierda del palito, a la ni sé cuánto, y él al principio absolutamente Mm, nada. Ahora, en cambio, como, ya logra. Entonces, pero yo voy haciendo en planos. Entonces claro, le voy como poniendo más pistas. dificultad. Claro. Entonces, ahora es detrás de la hoja del árbol donde hay un alambre que tenemos atado. Entonces ella va, te digo, ahora lo hace rapidísimo. Ok, Entonces yo pienso que sería muy bueno trabajar, de acuerdo a los sistemas que tenemos más dificultad, en lograr hacer este trabajo por planos ok. para ayudarles a que no se saturen con mega información, distorsionen, porque se distorsiona la información cuando tienes mucha o fragmentas, ves una partecita de la información, porque esta información es demasiada, entonces tenemos los problemas de fragmentaciones, de distorsiones, de todo eso, pero es como yo estoy analizando esa información. Ok. Entonces Por algunos son más ejemplo, lentos, ok, perdón que te voy a interrumpir. Por ejemplo, hay un caso, hay casos muy típicos, los fuegos artificiales, ujú, ¿no? O sea, no digo es un común denominador porque no lo sí, es, pero pero hay ciertamente muchos, y no solamente con autismo, ¿eh? O sea, así es, así es. eh, ¿cómo podemos ayudar? Porque idealmente, pues que dejen de vender fuegos artificiales, ¿verdad? Pero Que no lo sobre vamos eso a lograr. no tenemos control. Ahora, ¿cómo podemos irlos ayudando? Mira, el momento en que yo veo que ya logramos que él empiece a hacer planos, yo ya le advierto para ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante porque cuando él empezó este trabajo, después se escuchaba el camión lejos o cosas, y entonces él decía, va a pasar un camión o está pasando una moto. Entonces ya empezó a abrir mucho más del espacio, ya era en la calle, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo lo voy preparando para los sonidos fuertes. Entonces le advierto, le digo, mira, así que en lugar de escuchar eso fuerte, ¿por qué no tratas de escuchar algo? Si te hace mucho daño, te pones los audífonos y escuchas música o haces otra cosa porque te va a molestar. Pero yo he visto, por ejemplo, en él que no le molesta. Ya sabe que va a venir el sonido y como logra, entonces hace lo que todos hacemos, que podemos inhibir. Ciertos sonidos podemos inhibir. Ya no Claro, le pero ponemos de primer plano. claro, pero este es el chico que ya lo tiene trabajado, pero pues muchos de nuestros chicos, o sea, definitivamente ni siquiera sabemos cómo llegar ahí, Claro, ¿no? pero eso te digo, el punto sería trabajar en lograr que la información él no la tenga toda junta, sino separado para ir preparándole para ese sonido. Claro.
¿sí? Y mientras no está preparado, obviamente hay que ponerle el audífono con alguna cuestión hasta que él logre. Si él no está preparado, eso es una agresión. Ok, estoy comprendiendo que, por ejemplo, Cata, todo este trabajo que tú dices que se hace eh, ¿cómo le llamas? Por Plano. planos. Ajá. Por ejemplo, este juego en donde escondes los objetos, este juego que a nuestro ojo ignorante le puede parecer algo muy visual, Ujú. ciertamente impacta también en los otros sentidos. Todo impacta en los otros sentidos. Porque yo también cuando trabajo en lo auditivo, trabajo con lo visual, trabajo con el cuerpo. Por ejemplo, en el visual, aunque con él también trabajaba, juego básquet. Y entonces le hago que enceste primero en 50 centímetros de distancia, después un poquito más, después un poquito más. Entonces también voy trabajando cuerpo. Y entonces es espectacular porque ahora ya con el otro chico ya estamos en 10, tenemos que encestar 10 veces bien para poder cambiar de actividad. Entonces ya él Oh, empieza wow. porque se le dificultaba muchísimo ver el fondo. Entonces tiraba para cualquier lado. En Ajá. cambio ahora ya lo... Se parece a mí, se parece a mí. Tal cual, tal cual. Así que te digo que para mí, sinceramente, como terapeuta vieja y no vieja terapeuta, sino terapeuta vieja con tantos años ya de trabajo, a mí me ha dado respuestas de trabajo. A mí me abrió un mundo nuevo. Te soy sincera, a veces antes no sabía cómo y me dedicaba como cualquier fonoaudióloga a hacer ciertas cosas. En cambio, ahora digo, no, yo no puedo ir por los detalles. Yo tengo que sacar los nudos, ayudarle a sacar los nudos, porque él, desde su percepción, acogerá. Entonces, Claro, estamos claro. mejorando en el nivel educativo totalmente y yo no trabajo en el nivel educativo, Lola. Claro, claro, es simplemente una cosa lleva a otra, ¿no? Es a veces, Exactamente. lo comento con algunas madres, eh, lograr una habilidad, lograr dominar una habilidad, es como un premio, como una recompensa. O sea, Así ese es. mismo dominio, esa misma habilidad te sirve de gasolina para el que sigue, y el que Claro, sigue, y el que claro, sigue. Que así funcionamos los seres humanos, ¿no? O sea, totalmente, así totalmente. funcionamos. Claro, y yo parto por una evaluación sensoperceptual, pero por ejemplo en estos casos han tenido tantas evaluaciones que yo cojo todas las evaluaciones y hago el perfil propio sin la evaluación. Y entonces ahí me doy cuenta de cuál es el punto, ¿no? Ya la mala pronunciación me da, aquí hay algo que tiene que ver con lo auditivo. Entonces empiezo a trabajar y ahí voy ampliando, ampliando. Y lo bueno, ya te digo que trabajamos junto con el colegio, tenemos un nivel de trabajo con el colegio espectacular y con los papás también. Entonces, como los papás ven los cambios rápidamente, te juro, el papá está súper metido y la otra vez me trajo unas cosas, dice, mira, fui de viaje y esto pensé que le puede ayudar. Entonces, lo que yo nunca hice un discurso al papá que tenía que incluirse. Claro, qué Le di maravilla. las herramientas y él vio que podía aportar y vio los cambios. Entonces ahí se trabaja, porque si yo soy la típica consejera o la que les llamo la atención a los papás porque no hacen, que el hijo no avanza, no funciona. No, Si yo le digo no, específicamente, mira, necesito esto porque esto está pasando, yo estoy haciendo esto, entonces yo le hago un reporte mensual con mis objetivos en cada una de las sesiones. Y le digo, mira, hoy alcanzamos el 20%, el 25%, hoy estuvo así más del 40%, en esto hicimos. Entonces el papá sigue a la par de lo que yo estoy haciendo. qué Sí, maravilla, Cata. Muchísimas gracias por compartir esta información. Y fíjate, ya para ir cerrando, yo lo único que te quiero pedir es, ya en esta recta final, ¿qué, qué, qué palabras tienes para las cuidadoras? Ya no digo solamente mamás, porque hay muchas así es. abuelas cuidadoras, hay muchos papás, tías, hermanos. ¿Qué les tienes para los cuidadores? ¿Qué les puedes decir antes de cerrar? Mira, yo les diría que comprender el autismo es como comprender las relaciones con cualquier ser humano, pero las relaciones donde comprendemos que cada uno tiene una forma distinta de percibir el mundo.
Y no tenemos que intentar alinearlos a todos a una manera determinada. Yo no comparto con las terapias establecidas. Es decir, venga, yo hago Denver, yo hago esto, yo hago el otro. Yo no comparto eso porque cada persona autista es totalmente diferente. Yo tengo que partir por su escuchar, porque a mí me abrió este camino escuchando a los autistas cuando era reiterativo el punto, no puedo manejar mi cuerpo. Entonces yo dije, ahí es la comunicación corporal lo que está. Entonces, al escucharlos, yo abrí este camino. Y después me formé con varios profesionales, pero esto ya en la terapia, porque siempre hay preguntas, pero en la terapia me lo formé con ellos. Entonces yo les diría, ayuden a conocer el cuerpo, conozcan la percepción del otro. No les metan en las agendas, en repetir siempre lo mismo, porque eso no es la terapia para el autismo. Mira, no tenemos el tiempo, algún momento te compartiré. Estuve haciendo un diagnóstico de un joven de 22 años en es universitario, muy inteligente, con altas capacidades. Me hizo un concepto del noviazgo y de la amistad, Lola, que sería para publicar. Precioso, precioso. Cuando me decía, es que yo toda la vida consideré amigo con el que hablaba. Y después en la vida me di cuenta que no eran mis amigos. Claro. Y describe que yo le dije a él, oye, permíteme después publicar estos dos conceptos que no los he encontrado ni en la filosofía. Qué maravilla, qué Es maravilla. un poema, Lola es un poema. Claro, Entonces yo digo, tenemos que escuchar más, tenemos que comprender que son distintos como nosotros exacto. y no creer que nosotros tenemos la justa de donde tienen que caminar y moverse, porque lo No, único que les estamos haciendo es un daño. exacto. Y al mismo tiempo yo quiero compartir y cerrar también con esto y también de tener el juicio de que el otro es malo porque no acepta a mi hijo, porque no lo incluye. Yo a Así es, veces digo, oye, pero si tú que eres su mamá, su papá, tal cual. no logra comprender su percepción, ¿qué te hace pensar que el otro que no vive con él, que no pasa tantas horas del día con él, puede comprender lo que tú aún no comprendes? Así es, ¿No? Entonces, totalmente, totalmente. Yo creo que el autismo a mí me enseña mucho a qué es la comunicación, exacto. Y las porque la relaciones comunicación es otra humanas, cosa. ¿no? Y las Sí, relaciones humanas. sí, son auténticos. Sí, 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 pero sí, sí me preocupa mucho el mal abordaje que está generando mucha discapacidad. claro. Ahí sí está generando discapacidad. Sí, ahí sí genera. Cata, pues muchísimas gracias y no se preocupen, voy a dejar la información de Catalina debajo de este video, dejaré la información que ella me quiera compartir, su correo electrónico quizá, Sí, claro, este, por si tienen alguna pregunta, alguna consulta, quieren saber un poco más o están por Ecuador y quieren ir a una evaluación, con gusto. este, por allá yo les mando. Pero muchísimas gracias Lolita, por un abrazo grande acompañarme. y no te dije que esa blusa está espectacular, como una expresión mexicana bellísima. ¿Qué Muchas tal? gracias. Ya sabes, yo todo artesanal. Muchísimas gracias, Cata, y gracias Un a todas las abrazote. personas que hoy nos están escuchando. Que pasen un hermoso día.